Bueno, muy buenos días. A ver un poco, estamos acá con el grupo que va a desarrollar escala de apreciación del estrés. Qué interesante. Bueno, estamos con Andrea Belén Sosa Salcedo, que es la que va a grabar, ¿verdad? En OBS Studio. El Mirta Alejandra Ayala Candia, Jimena Salomé Castillo Marzá. Ah, mira, pues Marzá, qué buen apellido, che, apellido histórico en lo que tiene que ver con las artes. Mauricio José Sanabria y Catherine Nech Ibáñez, ¿verdad? Bien, ellos nos van a desarrollar un poco lo que tiene que ver con la escala de apreciación del estrés, creo que también esta escala tiene contenido que tiene que ver con la tercera edad, con el estrés al conducir, ¿sí? Y bueno, y todo eso hoy día que está muy en boga, ¿verdad? Y en los accidentes, ¿verdad? Eh, Esto se usa mucho, aunque ustedes no crean, el tema del estrés al conducir se usa mucho en la clínica y también en el campo forense y en el campo laboral, ¿verdad? Y a ver un poco, ¿quién va a tomar la asistencia? ¿Quién se va a encargar del Google Form de los integrantes de este grupo? Yo, profe. Mauricio, sí, Sí, te veo con tu auricular profesional, me encanta sí, lo. sí. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están preparadas para hoy? Bien, bien. Es interesante el tema por suerte. En- Súper, todo bien, profe. Excelente. Bueno, chicas, pueden comenzar a grabar, les deseo todo el éxito del mundo y vamos a estar acá nosotros para que aprendamos un poco de ustedes esta bella mañana. Muchas gracias. Éxito, chicas. Gracias, profe. Bueno, comienzo entonces, como ya estaba diciendo el profesor, somos grupo 9. Vamos a hablar un poco de la escala de apreciación del estrés. Como ya dijo, ahora los integrantes somos Andrea Belén Sosa Salcedo, Mirta Yala Candia, Mauricio Sanabria, Catherine Kenech y la que les habla Jimena Castillo. Entonces vamos a hablar un poco de la ficha técnica, lo que es este test, ¿verdad? El título sería la escala de apreciación del estrés, EAE, como ya habría dicho. Los autores serían José Luis Fernández Seara y Manuela Mielgo Robles. La fecha de creación de esta escala, ¿verdad? O de este test sería 1992 en Madrid, España. La duración es un tiempo variable, ¿verdad? De entre 20 a 30 minutos aproximadamente por cada escala. La aplicación es desde los 18 años hasta los 85 años, individual, ¿verdad? Y en grupos, que se dividen las 4 escalas, como ya habríamos comentado, ¿verdad? La finalidad se evalúa a partir de las situaciones que potencialmente generan estrés, la incidencia y la intensidad con la que afectan a la vida de cada sujeto. Y por último, ¿verdad? Los materiales, que serían ya el manual, la hoja ejemplar, la hoja de resultados, lápiz y borrador, y en este caso, ¿verdad? Los materiales que nosotros le vamos a enviar por Forms para que ustedes puedan completar. Bueno, yo le voy a hablar un poquito de lo que sería el estrés, a lo que se refieren ellos con estrés, ¿verdad? El estrés es un tema súper importante que engloba varios aspectos y en la actualidad estaba como muy de moda. Algunos de estos aspectos son, por ejemplo, los agentes que generan el estrés, los procesos involucrados dentro del estrés, los efectos del estrés. Algunos de los procesos involucrados pueden ser los fisiológicos, afectivos y cognitivos, que más adelante vamos a estar hablando también. Y esta escala, esta batería, se centra especialmente en los agentes que generan estrés, ¿verdad? Entonces, para saber más o menos qué es, ¿verdad? Según la Sociedad Española del Estudio del Estrés, a menudo los hechos que le ponen en marcha, en marcha son esas que están relacionados con cambios, ¿verdad? Cuando un sujeto sufre cuando un sujeto sufre un hecho de cambio en la vida, exige un sobreesfuerzo y pone en peligro el bienestar personal. Entonces, es por eso que esta escala se centra en estas 4 modalidades, que es la sociolaboral, estrés en la conducción, estrés en la vejez y el estrés a lo largo del ciclo vital.
Pero primeramente para entender bien en lo que se basaron estos dos autores, les voy a explicar más o menos. Ellos quisieron explicar que el estrés es una fuerza o un estímulo que actúa sobre el sujeto y le da un lugar a una respuesta de tensión, ¿verdad? La respuesta que da es tensión. Entonces, a través de esto, el sujeto logra una valoración cognitiva de este acontecimiento y luego debe contar con una estrategia de afrontamiento adecuada. Entonces, esto es lo que ellos querían lograr, que el sujeto pueda contar con una estrategia de afrontamiento adecuada. Y esta estrategia lo llaman el planeamiento cognitivo, que es lo que les dije, que es como uno de los procesos involucrados, ¿verdad? Puede ser un planeamiento cognitivo o un planeamiento afectivo emocional. Al planeamiento afectivo emocional lo llaman cómo el sujeto lleva esta situación, ¿verdad? Afectivamente, emocionalmente y de esta manera. Por eso es que en cada de las escalas están incluidas 3 categorías o 3 parámetros muy importantes. La primera es la presencia o la no presencia de estos acontecimientos estresantes, ¿verdad? La segunda es la afectación de la actualidad en el pasado, si es que le sigue afectando en este momento, le ha dejado de afectar. Y la última es la valoración personal de la intensidad con la que hemos dicho, o sea, con la que se han afectado estos acontecimientos. O sea, vamos a repasar. La primera es la presencia o la no presencia, el sí o no de este acontecimiento. La segunda es si es que le afecta ahora, le sigue afectando o ya no le afecta. Y la última es la intensidad con la que le afecta o le ha llegado a afectar. Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre la estructura de la escala o sea, de las 4 escalas que vamos a presentar. Esta batería de pruebas consta de 4 escalas independientes, como ya mencionamos anteriormente. La primera escala es la escala general de estrés, la segunda es la escala de acontecimientos estresantes en ancianos, la tercera escala es la escala de estrés sociolaboral y la cuarta es la escala de estrés en la conducción. El objetivo de estas escalas es analizar la incidencia y el peso que puede llegar a tener los acontecimientos estresantes en la vida de los sujetos. Todas esas escalas presentan las 3 categorías de análisis que mencionó anteriormente la compañera y ahora voy a hablarle un poco de cada una. La primera escala es la escala general de estrés. El objetivo principal de esta escala es ver la incidencia de los distintos acontecimientos estresantes que han tenido lugar a lo largo del ciclo vital en cada sujeto. Esta escala va dirigida a una población general y abarca personas de entre 18 y 60 años. Bueno, la variable de control que se utilizó para esta escala fue la edad y el sexo, y esta escala consta de 53 elementos que fueron distribuidos en 4 grandes temáticas. La primera es la salud, la segunda es son las relaciones humanas, la tercera es el estilo de vida y la cuarta son los asuntos laborales y económicos. Bueno, la siguiente escala es la escala de acontecimientos estresantes en ancianos. Esta escala intenta evaluar el número o la intensidad de estrés que sufre o sufrió una persona como respuesta a los sucesos estresantes relacionados sobre todo con la vida afectiva y sentimental en este caso. Esta escala está dirigida a una población de personas mayores, es decir, ancianos, con edades comprendidas entre 66 y 85 años. Las variables que se han tenido en cuenta para esta escala fueron el sexo y el lugar de residencia institucional, ya sea un asilo o la casa particular del anciano. Y esta escala consta de 51 ítems que se agruparon en 3 áreas, que son la salud, el estado físico y el lugar en donde reside el anciano. Bueno, la siguiente escala es la escala de estrés sociolaboral. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta sobre las 2 primeras escalas?
quería tomar eso como un no. Cualquier cosa vamos a pausar un ratito antes de seguir con el siguiente tema, así para que pregunten lo que quieran. Ok, gracias. Bueno. Bueno, la tercera escala es la escala de estrés sociolaboral, como mencioné antes. La función principal de esta escala es ver la incidencia que tiene el estrés en el ámbito laboral. Está dirigida a una población que se encuentra trabajando, que ronda entre los 20 y 60 años. Las variables que se tienen en cuenta para esta muestra son la edad y el nivel de estudios y también la categoría profesional. Esta escala consta de 50 enunciados que fueron distribuidos en tres ámbitos de contexto: el trabajo en sí mismo, el contexto laboral y la relación del sujeto con sus compañeros de trabajo. Bueno, la cuarta y última escala que vamos a presentar es la escala de estrés en la conducción. Esta escala tiene como objetivo conocer la incidencia de los distintos acontecimientos estresantes en el proceso de conducción de automóviles y la tendencia del sujeto a la ansiedad, irritación, tensión y al nerviosismo. La población a la que se ha aplicado esta escala está formada por sujetos de edades comprendidas entre los 20 y 60 años, y esta escala consta de 35 enunciados que han sido distribuidos en las siguientes categorías, que son las relaciones con factores externos, físicos o ambientales, la relación con uno mismo o la relación con otros conductores. Hasta ahora, si tienen alguna pregunta sobre alguna de las escalas. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que son los datos históricos, ¿verdad? Cómo es que surgió esta idea en estos dos autores. Fernández Seara y Manuel Amielgo Robles se centraron, como ya habíamos dicho, en agentes que se podrían presentar en la vida de cada individuo, ¿verdad? Que los sujetos realicen una valoración cognitiva o valoración afectiva emocional de los acontecimientos estresantes de sí mismos. Y la estrategia de afrontamiento que el sujeto debe tener al presentarse un problema. Entonces, es así como se crea un planeamiento cognitivo y en un afrontamiento afectivo emocional, como ya les había dicho, que es la manera de vivir ese momento. Bueno, entonces ellos se basaron en dos importantes escalas. Una de ellas fue la de Richard Lazarus en 1966, que fue la escala del estrés y del proceso del estrés. Y la segunda fue la escala de Holmes y Rae en 1967, un año después, que fue la escala de reajuste social o SRS. Primeramente, la escala de Richard Lazarus. Richard Lazarus creía que el resultado entre el individuo y el entorno se evalúa por aquel como un amenazante que desborda los recursos y le pone en peligro el bienestar, ¿verdad? O sea, lo que pondría en peligro sería el agente de estrés que se presenta en cada individuo. Por eso él dividió en tres tipos de evaluaciones, ¿verdad? La evaluación primaria, secundaria y terciaria. La evaluación primaria se refería a la persona que se enfrenta a algo parcialmente frustrante, ¿verdad? Frustrante, estresante. La secundaria sería los recursos que tiene esa persona para enfrentar esto, ¿verdad? Y también la situación, o sea, si esta situación puede ser controlable o se podría cambiar o manejar la fuente del estrés. Y la terciaria ya sería como un feedback, o sea, que se reúnen la primaria y la secundaria para crear una solución, ¿verdad? O como le decían, ¿verdad? Como un planeamiento para poder para poder crear como para poder reunir ambas y para poder crear como como resolver el problema del estrés, perdón. Y la segunda, que fue de Holmes y Rahe, que nos pareció bastante importante, fue la escala de reajuste social. Esta escala cuenta de 43 ítems, ¿verdad?
esta escala estuvo escrita en inglés y se hizo la adaptación en México, la adaptación en español. Y esta escala se encarga de asignar un valor numérico a diferentes acontecimientos de la vida. Es muy confiable para valorar los acontecimientos estresantes que pueda atravesar un individuo. Por eso les quise mostrar acá un poquito. No vamos a leer todo, solo un chiqui para que puedan entender. Por ejemplo, ellos ponen así el acontecimiento, ejemplo, este acontecimiento, muerte de esposo o compañero, que tiene un valor de 100 puntos, ¿verdad? Después, no sé, abajo dice adicción a la familia, tiene un valor de 39 puntos. Y así sucesivamente, el sujeto tiene que ir marcando cuál de estos acontecimientos se ha presentado en su vida y se van sumando estos valores y si el puntaje es mayor a los 300 puntos, el sujeto está en riesgo de desarrollar un problema de salud con el estrés. Pero si, o sea, si es la calificación va de 150 a 299, se reduce el riesgo de un 30% del estrés, ¿verdad? Ah, ahora sí. Bueno, como psicólogos o como futuros psicólogos en realidad, tenemos que saber que lo adecuado y lo ideal es tener documentos que nos avalen para evitar cualquier tipo de situación incómoda o frustrante, lo que sea a la hora de la terapia, y que también nos guíen para realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Por eso tenemos un código de ética y nosotros lo que hicimos fue rescatar entre todo el código de ética los más importantes para realizar test y demás y guiarnos a partir de eso. Entonces, les voy a ir explicando artículos porque, como les dije, son sumamente importantes que nosotros los tengamos ya interiorizados. A ver, el artículo 11 y el artículo 12 hablan acerca de los materiales y los instrumentos que vamos a utilizar. O sea, el artículo 11 dice que los psicólogos tenemos reservados el uso de los materiales estrictamente psicológicos, tanto para la evaluación como intervención o tratamiento, y la garantía de vida de la custodia de estos. O sea, nosotros cuando ejerzamos tenemos que usar solamente este tipo de instrumentos que ya están probados y aceptados y resguardarlos muy bien. No podemos dejar que cualquier persona se acerque a ellos y trate de utilizarlos como de manera profesional y que lucre con estos si es que no tienen una preparación apta, porque es riesgoso para la sociedad y para los pacientes. El artículo 13 habla de las intervenciones profesionales y la aplicación de instrumentos y Perdón, técnicas. te interrumpí, Alejandra, ahí, por favor. Sí. Em, yo tengo la experiencia bueno, yo enseñé en la universidad más pequeña hasta la universidad, enseñé hasta doctorado, cuando yo era un simple licenciado, ¿verdad? Y figuraba una persona que era doctor, por otro caso una persona que era doctora y enseñaba yo. Es porque no había nadie en esa área para enseñar en nuestro país, ¿verdad? Y en ese punto, artículo 13, nomás te quiero decir, o sea que mis alumnos de las otras universidades me decían, em, tenían psicometría con otro profesor, ¿verdad? Y me decían, nosotros ya estamos dando 10 test, eran 10 clases, ¿verdad? Pero era una aplicación de test, corrección, ya está, opa, se acabó ahí. Y bueno, está mal que yo hable mal del colega, ¿verdad? Pero no es hablar mal, sino que es sencillamente ser justo. Cuando terminaban ellos, al que le interesaba se acercaba, me preguntaba un comentario, ¿verdad? Y yo le decía, si querés que te diga la verdad, a ciencia cierta, esto no tiene que ser así. Ustedes no son aplicadores y correctores de test. Ustedes, su ecógrafo es el test.
su radiógrafo, su análisis de sangre, su análisis de orina, ¿sí? Ese es el instrumento, le dije. Pero para usar ese instrumento tenés que tener un conocimiento acabado de las bondades y las limitaciones por sobre todo el instrumento. Hasta dónde llega lo que se puede medir con este instrumento y a qué se puede inferir científicamente hablando, ¿verdad? Y esto yo le digo así, con mucho respeto le digo, ¿verdad? Em, ustedes van a tener una formación más completa, ¿verdad? Porque normalmente en la mayoría de las universidades sencillamente aplicar y corregir. No tienen idea de lo que es profundamente un baremo, no tienen idea de lo que es un punto de corte, no tienen idea de lo que son los niveles, no tienen idea del sustento teórico. Por eso lo que presentó, por ejemplo, Catherine, esa asociación, ¿verdad? Es fundamental como para hacer una analogía un poco, ver un poco la relación, cómo surge un poco, con qué se analizó, con qué se comparó, con qué se correlacionó. Y eso hace que tu mente en lo que tiene que ver con el constructo amplíe, así se tenga plasticidad, se flexibilice y absorba mucho más. Entonces a la hora que vas a evaluar, vos tenés realmente una formación más técnica y obviamente no le vas a perjudicar al usuario. Así pues se dice ahora, ¿verdad? El usuario del servicio de salud mental, ¿verdad? Esa es la denominación que se utiliza ahora en la clínica, ¿verdad? El usuario. Entonces ahí te evita el problema de cliente, paciente según la escuela. Porque según la escuela puede paciente, cliente, compañía. Bueno, y entonces eso nomás quería decir. Yo le agradezco sinceramente que hayan puesto estos artículos de la parte ética, porque dimensionan los límites que uno tiene que tener a la hora del ejercicio profesional. Bien, pueden seguir. Gracias, chica, por incluir esto. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, y como el artículo 13 habla el profesor acerca de que tenemos que ser honestos, prudentes y competentes y tener una solidez profesional para realizar estos tests. Los siguientes el artículo 25, bueno, sí, los siguientes dos artículos hablan de que, o sea, hablan del secreto profesional en realidad. Por ejemplo, el artículo 25 dice, toda la información que maneja él o la psicólogo, sea verbal, escrita o en datos psicotécnicos o en otras observaciones practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto profesional del que solo se podrá ser eximido con el consentimiento expreso del usuario o mediante una orden judicial, acerca ya de con el artículo 36 de la Constitución Nacional. Eso sería en casos de que la persona, el usuario, como dijo el profesor, esté en peligro o yo, por ejemplo, ya ejerciendo psicología, sepa que esa persona puede realizarle algún tipo de daño a algún familiar, a algún amigo, a alguna persona X. O si esa persona, por ejemplo, se va a suicidar, yo debería avisar a su gente cercana que deberían tener un poco más de cuidado porque nosotros, si bien podemos tener, no sé, sesiones con los pacientes o con los usuarios 2 veces por semana o 3 si queremos también, no estamos todo el tiempo con ellos y lo ideal es que tengamos como una comunicación integral para que el tratamiento haga efecto. El artículo 26 dice, los resultados de la evaluación y o intervención psicológica realizada a la petición del paciente sujeto no podrá ser develado a terceras personas salvo la autorización de este. Pero como dice el artículo anterior, esto sí en aspectos extremos puede ser violado, por así decirlo, según el artículo 36 de nuestra Constitución Nacional. Porque este es el código de ética de Paraguay justamente. O sea, nos sacamos de otro lado, queremos que se haya el nuestro. El artículo 35 habla acerca de la ciencia y de que cómo tenemos que investigar y adaptarnos a esta. Dice, todo psicólogo se compromete a promover la psicología como un saber científico y a contribuir con su progreso como ciencia y profesión, investigando en su disciplina, ateniéndose a las reglas y exigencias del enfoque desde el cual investiga. Si yo, por ejemplo, decido ser psicóloga de la rama de cognitivo-conductual, yo no puedo, o por lo menos no debería, meter cosas de psicoanálisis a mi terapia, siendo que no es mi escuela y no es lo que yo manejo. Puede ser más perjudicial para el paciente, aún así si yo pienso que eso puede ayudarlo, en realidad no es lo ideal, no es lo ético, por así decirlo. ¿Te puedo interrumpir, Ale? Sí, sí, sí. Estamos 39 ahora. Quiero escuchar por lo menos sí, profe 3, si es que están de acuerdo. Quiero hacer un comentario
de mi opinión, en base a mi observación empírica, que después yo lo corroboro, em, puedo hacer un comentario sin que nadie se ofenda. Sí, adelante. Artículo 35. Todas las psicólogas se comprometen a promover psicología como saber científico y a contribuir con su progreso como ciencia y profesión, investigando en su disciplina, ateniéndose a las reglas y exigencias del enfoque desde el cual investiga. Yo veo que mis alumnos terminan clínica, se van a seguir laboral. Veo que terminan laboral, se van a seguir forense. Veo que terminan forense, se van a seguir educacional. Ustedes quieren comer de la psicología, quieren comer realmente, terminen clínica y especialícense. Hoy hay muchas especialidades dentro de lo que tiene que ver con el área clínica. Muchas luego. Especialícense, enfóquense a desarrollar a profundidad el área clínica. Sean buenos en el área clínica y se les va a recomendar un psiquiatra, otro colega, porque no existe antes nomás lo que, en mi época nomás lo que eh, éramos todólogos, porque no había este tema del internet, las capacitaciones en línea, las facilidades para poder viajar al extranjero, la cantidad de becas que hay ahora. Especialícense y van a comer de la psicología clínica. Impresionante es el campo que hay. Impresionante es la patología que hay hoy día en esta actualidad. Yo les puedo decir que de estos 39 que están acá, los 39 van a comer de la clínica, pero van a comer si se especializan realmente. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente es lo que yo le digo siempre. Yo me crucé la otra vez justamente con una persona que ingresó conmigo en psicología. En realidad no ingresó, yo ingresé. Yo ingresé en la una y ella se fue a seguir filosofía y después terminó filosofía y con eso pudo hacer psicología clínica, después siguiendo forense. Y esa es la eterna estudiante. Si ustedes quieren comer de esto, tienen que dar el paso de la línea que yo le digo, de cruzar de ser estudiante a ser profesional. Ser profesional ya es asumir una responsabilidad con uno mismo de una capacitación constante. Ahora la capacitación ya es para el resto de la vida. Vos no podés dejar de capacitarte hasta el día que te muera hoy día, pero en una línea, así como hay una línea de investigación, una profesional del área clínica, licenciada en psicología clínica. En mi época decía especialidad clínica. En el caso del título usted va a decir con énfasis clínico, no va a tener el título de especialidad. Entonces, si es así, van a tener que tener una línea de formación. Entonces, cuando hay un caso que tiene que ver con un problema existencial, se le va a dedicar, se le va a enviar a Andrea Sosa, que es en la parte de logoterapia, porque no es el área de formación de catering. Si hay una persona que tiene un problema de trastorno borderline y tiene que abordar desde la perspectiva de los esquemas, entonces se le va a enviar a Alejandra, porque no es el abordaje adecuado la parte de logoterapia, sino más bien la teoría de los esquemas. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque así se trabaja si uno es éticamente serio en su profesión. Y a eso nomás es lo que voy. Terminen la carrera, mi sugerencia, y especialícense en una línea de formación. Y ahí no les va cuando van a tener uno en la semana, después van a tener 3 el siguiente mes, después van a tener 10 a los 5 meses y después van a tener a fin de año van a tener 40 pacientes. Esa es la forma. Eso nomás mi más sincero, me abro con ustedes y le comento cómo es la cuestión acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces, especialícense más que tener 2, 3 títulos, es tenerlo uno, pero ese uno que vos tenés, vos lo conocés a profundidad. Eso nomás, pueden seguir. Muchas gracias por el consejo, profesor. Valoramos mucho su experiencia. El siguiente, bueno, el artículo 36 y el 37, por fin. Ay, gracias. Habla acerca de que, bueno, habla en realidad del consentimiento cuando vamos a realizar ya test o cualquier tipo de investigación que estemos necesitando.
El artículo 36 dice, la participación de una persona en cualquier investigación deberá ser autorizada explícitamente por la misma, teniendo en cuenta el artículo 14 del presente código. El artículo 37 dice, cuando la investigación psicológica requiera alguna clase de daños pasajeros y molestias, como choques eléctricos o privación sensorial, el investigador se asegurará de que los sujetos participen en las sesiones plenamente informados acerca del proceso y de sus consecuencias. O sea, yo, investigadora, no puedo, no está lo bien, pero lo ético es informarle a una persona, bueno, ¿sabes qué? Para este experimento, para esta investigación, vamos a atarte las manos para ver cómo, o taparte los ojos para ver cómo te sentís acerca de tal cosa. Por ejemplo, el sujeto podrá en cualquier momento decidir interrumpir su participación en el experimento. O sea, si yo, por ejemplo, le digo, te quiero tapar los ojos para ver cómo reaccionas ante sonidos fuertes, esa persona me dice, no, sabes que ya no estoy soportando estos sonidos, por favor, quiero parar. Yo de ninguna manera puedo manipularle o pedirle que siga. No está bien. En el caso de investigadores para poner a prueba técnicas o instrumentos nuevos, todavía no constatados, logrará saber así de sus usuarios antes de su utilización. Eso también es importante. Si yo estoy tratando de experimentar un proyecto mío, por ejemplo, yo no le puedo decir que eso ya está aprobado y aceptado. Esa persona tiene que saber que está siendo parte de justamente un experimento, no ya de una investigación concretada. El artículo 38 dice, cuando la investigación requiera el curso de la decepción o el engaño, él o la investigadora se asegurará de que esto no pueda producir perjuicios duraderos en ninguno de los sujetos y en todo caso le revelará a estos la naturaleza y la necesidad experimental de dicho engaño al concluir la sesión o la investigación. Como les digo, es necesario que la persona que va a ser investigada o probada sepa absolutamente todo lo que va a saber, en qué condiciones y en regla para que la investigación esté bien hecha, tranquila y no haya ningún tipo de problema ni para el experimentador, la investigación y mucho menos para el usuario, el paciente. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de los materiales y las normas de aplicación también. Bueno, antes que nada, para iniciar, es importante saber que hay que crear siempre un ambiente de empatía con esta persona o grupo de personas para que pueda llegar a favorecer la sinceridad en el momento de la aplicación, ¿verdad? Tener también esta sinceridad ayuda, como le indicaba, ¿verdad?, al valor verdadero de la persona y para evitar también malinterpretaciones a la hora de aplicar el test. Entonces, como ya mencionamos, se puede aplicar tanto a individuos como a grupos y como ya dijimos también anteriormente, cuenta de 4 escalas que tienen una variable de entre 20 a 30 minutos por escala en cuanto al tiempo. El procedimiento entonces sería primeramente que las personas estén convenientemente acomodadas, ¿verdad? Que se encuentren en un lugar cómodo, que no sea un factor que afecte, ¿verdad?, a la hora de las respuestas, la incomodidad de las personas. En ese momento entonces se les reparte lo que son los ejemplares de la escala, se le indica que tienen que dejar la portada en la parte superior hacia arriba y haciendo énfasis en la importancia de rellenar los datos que se le piden en la hoja. Se vuelve a leer las instrucciones que tienen en la portada, ¿verdad? El procedimiento, ahora, estos procedimientos serían los mismos para las 4 escalas. Luego de volver a leer las instrucciones, una vez finalizada la explicación, se pregunta si quedó todo claro, si tienen alguna duda, ¿verdad? Se vuelve a repetir lo que no. Se le pide nuevamente que tengan toda la sinceridad posible y que contesten todos los enunciados. Tiene que indicar, ¿verdad?, que se trabaje con rapidez sin pensar mucho en las respuestas y en el caso de cometer algún tipo de equivocación se le pide que marque con un círculo el ítem que está incorrecto y que vuelvan a poner una señal sobre lo que sería la respuesta correcta.
para la importancia, ¿verdad?, de lo que es la aplicación ya, la explicación de cómo responder este test sería explicarle, ¿verdad?, que lo primero que tienen que responder es si esta situación o el ítem, el enunciado, tiene una respuesta a sí o no. Si responden que sí, tienen que continuar con las siguientes opciones, que serían el nivel de intensidad, que va desde 0, que sería nada, hasta lo que sería muchísimo, el número 3. Una vez que responden el nivel de intensidad, tienen que seguir con la siguiente pregunta, que sería si le sigue afectando o si ya no le afecta. En este caso sería A, me sigue afectando, o B, me ha dejado de afectar o apenas me afecta. En el caso de que el sujeto haya marcado la opción de no, en este caso tiene que dejar de contestar las siguientes preguntas. Es decir, si marcaste la opción que sí, contestás lo que es de intensidad y de lo que sería el tiempo de la duración. En el caso de que hayas marcado la respuesta de que no, ya no respondes lo que sería de intensidad y de duración en el test. Como tenemos el ejemplo aquí, ¿verdad? El enunciado sería el primer empleo, sería el acontecimiento. En este caso, por ejemplo, si marco la respuesta de sí, que si estuvo presente en mi vida, continuaría con los siguientes valores, ¿verdad? Que sería la intensidad. En este caso, si me ha afectado nada, un poco, mucho o muchísimo. Y también la siguiente, que sería el si me sigue afectando o si me ha dejado de afectar. En el caso de que yo haya marcado no, de no haber tenido un primer empleo, ya no contestaría lo que sería la intensidad, ni tampoco lo que sería el acontecimiento, si le sigue afectando o no. Entonces, recuerden, chicos, muy importante, si marcan la respuesta de sí, por favor contesten las dos siguientes escalas, digamos, que tenemos en la misma pregunta. Si ¿Puedes? marca, sí, Perdón, señor. perdón, Jimena. Sí, Poner un poco otra vez el ítem de vuelta. sí, el siguiente. Yo quiero que valoren un poco las respuestas a este ítem, Sí, gente, porque es muy raro ver un instrumento que tenga reactivos dicotómicos, ¿verdad? De caso sí o no, ¿verdad? Dicotómicos. Y otra vez, en lo que tiene que ver con el tiempo, con una escala tipo Likert, y que además valore la intensidad, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá hay básicamente eh, tres formas de presentar en un solo reactivo, ¿verdad? Y ese análisis de esa presentación va a tener su porqué después, como para que puedan comprenderlo. Pero es muy atípico que además de que tengan la opción dicotómica, pueda, por medio de la escala tipo Likert, ver un poco lo que tiene que ver cómo hay su afectación en el tiempo y nuevamente la intensidad. Bueno, eso nomás, hacer de vuelta un énfasis en eso, porque tiene su porqué después en relación al estrés, ¿verdad? ¿Puedes seguir, sí. Jimena, por favor? Sí, profesor. Como le está indicando, recuerden, chicos, si marcan la opción de no, ya no respondan las siguientes escalas, digamos, que sería de duración y de lo que sería la intensidad. Porque si llegan a marcar, por ejemplo, la opción de no y luego marcan otras opciones, el ítem en sí queda anulado. Entonces le pedimos por favor que tengan en cuenta eso, ¿verdad? Porque a la hora de la corrección, si la mayoría de los ítems que nosotros tenemos en las respuestas quedan anulados, la validez de este test no sería fiable, ya que por lo que sería la anulación, digamos, las respuestas variarían. Entonces ahora le envío ahora por el chat lo que sería la escala G para que puedan ir completando los chicos. Entonces dejamos en pantalla también el ejemplo para que puedan ir mirando, ¿verdad?, cómo sería para contestar. Profe, si a vos te parece bien, ahora Jim me mandó la escala G y vamos a mandar también al grupo WhatsApp. Y las demás escalas, la A, S y C, tenemos la idea de mandarles después a los compañeros para que puedan ir buscando si es que no cumplen requisitos a quién evaluarle, que tengan el día para hacer.
Bien, Andrea. Yo lo que propongo es lo siguiente, ¿verdad? Porque acá hay varias escalas, ¿verdad? Sí. Y tiene que conducir la persona o tiene que haber una persona de tercera edad de compañía. Entonces, lo que yo propongo es darle 48 horas al curso. En vez de darle 24 horas, darle 48 horas. Es decir, ahora se aplican el estrés, lo que tiene que ver con la escala general, ¿verdad? Sí. Y en todo caso, las escalas que faltan, que evidentemente acá no hay personas de tercera edad, ¿verdad? Bueno, que yo sepa al menos, ¿verdad? Y no todos conducen también, ¿verdad? Que hoy día justamente la conducción para lo que, bueno, hoy día más fácil acceder a tener un vehículo, la mayoría tiene un vehículo normalmente, te genera un estrés, te crispa los nervios, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene un vehículo, también por ahí sí puede conseguir una persona y bueno, y que como siempre hacemos, ¿verdad? Que incluya una variable de quién es el estudiante que le facilitó, ¿verdad? Que incluya su nombre, entonces así ya va a la nube. Y vamos a hacer lo siguiente, yo voy a pasar el enlace para la valoración del trabajo de ustedes el lunes recién. Entonces, hasta el lunes, ponerle que a las 10 de la mañana, voy a poner más tarde, para la tarde voy a poner, van a tener tiempo para poder conseguir las personas y que puedan aplicarse las escalas que faltan. Eso es lo que sugiero. Entonces van a tener más tiempo, van a tener 48 horas. Profe, Sí, quiero aportar algo. En la escala, o sea, en el manual habla que la escala de conducción es solo de automóviles. sí, 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 me parece Sí, sí. perfecto. Me parece perfecto. Sí, me parece Para perfecto. los Sí, compañeros sí. nomás para que tengan en Las- cuenta eso. para los que manejan moto. Está bien, súper. Perfecto. Profe, ya que estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos darías a nosotros para corregir las cuatro escalas de los compañeros? Y no tienen una corrección automática, no crean una corrección automática. En No, todo sí, caso, sí. sí tenemos, pero como para entregar a tiempo todo, porque viste que son cuatro escalas diferentes. Ah, claro, tienen que corregirle a lo que tiene que ver con los compañeros. Sí, 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 por eso. ¿Y les parece el martes? Que entreguemos ya el martes todo corregido. ¿Sí? Sí. ¿Y sí? No, yo por eso le pregunto si tienen si tienen a ver un poco, una plantilla de corrección informatizada. Porque viste que así es más rápido, ¿verdad? Con la plantilla de corrección informatizada. eh, Se pueden crear hojas para lo que tiene que ver con el tiempo, con la intensidad, en cada una ¿cómo se le llama? De las escalas. Entonces, con la corrección informatizada normalmente pues se tarda 24 horas, ¿verdad? Por eso que di el tiempo de 24 horas normalmente cuando hay una plantilla de corrección. Eh, Porque más allá de que sean diferentes escalas, el sistema de corrección sigue siendo el mismo. O sea, le creas una plantilla de corrección informatizada para lo que tiene que ver con el tiempo y para lo que tiene que ver con la intensidad, y esa misma usas para las diferentes escalas, porque el sistema pues es el mismo. Los ítems cambian, los reactivos cambian, pero el sistema de corrección sigue siendo el mismo. Sí, sí, no, no hay problema. Eso más ya queríamos sacar ya las dudas, No, me ya que parece súper estábamos bien. hablando de eso. Pero entonces, profe, esa valoración va a estar el martes, entonces, si da a este tipo a los compañeros, ¿o no? Sí, va a estar el martes, por tanto, recién el martes tendría que pasarle el enlace para calificar. Bueno, bueno. Claro, porque, claro, tu apreciación es cierta, Luján, y es correcta tu apreciación. Si el martes recién va a estar todo corregido, porque hay que darle pues la devolución de esto a los compañeros y a las compañeras. Entonces, si el martes va a estar, entonces el martes recién ya puede pasar el enlace para la calificación, ¿verdad? O sea, para la valoración. No va a ser lunes. Vamos a quedar así, ¿está bien? Sí, 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 está bien. Podemos seguir nomás ya con la exposición. Adelante.
Bueno, ahora que ya vimos cómo se aplica el test, yo les voy a mostrar un poco para los análisis experimentales la descripción de la muestra y sus resultados. La muestra total fue 2059 personas y tenemos acá, se les ubicaron en 4 grupos normativos para las 4 escalas. En la primera columna tenemos las escalas general, la de los ancianos, sociolaboral y de la conducción, y los datos de las personas que conformaban los grupos normativos. Tenemos en la segunda columna el porcentaje de varones, luego tenemos el porcentaje de mujeres, tenemos la descripción de las edades y la media de las edades, y los totales para la escala G 680, para la escala A 523, para la escala S 485 y para la escala C 371. Lo que es importante resaltar en la escala A, por ejemplo, es que de las personas del grupo normativo, el 19% eran residentes de instituciones residenciales y el 57% estaban viviendo con familiares, por eso esas son las variables a la hora de tomar esa escala. Y del total habían 354 personas que respondieron 2 o más escalas porque cumplían con los requisitos. Bueno, en esta tabla podemos ver un resumen de los resultados que va de acuerdo a estos 3 puntos. Primero, la incidencia de los acontecimientos, la cantidad de veces que las personas respondieron que sí. Luego, la afectación en el tiempo, la cantidad de veces que las personas respondieron A o P. Y la intensidad de los acontecimientos. Esto va según la escala que iba de 0 a 3. Y en verde tenemos las escalas G, A, S y C. Y en naranja tenemos sus respectivas columnas de la media y su desviación estándar. En amarillo la frecuencia del sí, por ejemplo en la escala G fue 22.5 la media y la desviación estándar 8.9. Eso nos va a ayudar a la hora que tengamos que interpretar los datos para comparar los resultados de nuestros usuarios con esta tabla con los resultados de su respectivo grupo normativo. Y la desviación estándar nos va a ayudar también para ver si está dentro del rango promedio. No, el anterior. Le dejé entrar a alguien nomás. En celeste tenemos lo que tiene que ver con A o P. La vigencia es la cantidad de veces que la persona responde sí y luego A, y después sí y luego P. Tenemos también los valores, la media. Y luego tenemos la intensidad de A y de P por separado y el total, o sea, los dos juntos. Tenemos la media y el desvío estándar. Todos estos datos, como dije, nos van a servir para comparar los resultados que nosotros saquemos de las personas para ver si se encuentran cerca de la media, si están dentro del rango normal o están afuera del rango normal. Ahora sí. Bueno, yo les voy a hablar ahora un poco sobre fiabilidad y validez. Bueno, para hallar la fiabilidad o para calcular la fiabilidad, se calcularon los índices de consistencia con los procedimientos de test-retest con un intervalo de 15 a 30 días y también con la correlación de los ítems pares e impares. Como pueden ver en la tabla que le presentamos, la mayoría de las escalas vieron una fiabilidad aceptable, con excepción de la escala A de ancianos, que tuvo una fiabilidad alta. Bueno, para analizar la validez de esta batería de acontecimientos estresantes se utilizaron procedimientos de tipo factorial y se utilizaron los datos que fueron recogidos en las distintas aplicaciones de los mismos. Para la escala G se analizaron a 327 sujetos y el primer factor de esta escala, o sea, el primer factor que se analizó fueron los elementos relacionados a la salud, a la forma de ser, de estar y al estilo de vida. Para el factor 2 se enfocaron en acontecimientos contextuales y por sobre todo en elementos ambientales que aluden a ámbitos como el laboral y el social y económico. Para la segunda escala, la de ancianos, se analizaron 286 sujetos y el primer factor que se analizó fue el de la pérdida, que pueden ser en situaciones como la pérdida de salud, la pérdida de autonomía, la pérdida de prestigio, la pérdida del rol de trabajador y la pérdida de amigos, que pueden estar muy presentes
en los ancianos muchas veces. El segundo factor que se analizó fueron las situaciones relacionadas al enfrentamiento de diversas situaciones nuevas, como pueden ser los achaques de la edad, las dolencias, la idea que puede llegar a tener de la muerte o la de vivir en una residencia para ancianos. En en la tercera escala, la escala S, sociolaboral, el primer factor que se analizó fue el trabajo en sí mismo y las funciones que el sujeto tiene que realizar en la empresa o en el trabajo en donde está. El segundo factor que se analizó fue el contexto laboral, que se entendió como el factor relativo a las condiciones ambientales del trabajo, si es que está bajo mucha presión, bajo poca, etcétera. En el factor 3 se analizó la relación del trabajo y, y la problemática que tiene la persona en el trabajo que realiza. Para el, para la escala, para la escala C, gracias, profe. Para la escala Eh, C, la problemática de uno mismo con el eso, trabajo, así es. no del trabajo hacia uno, sino de uno mismo hacia el trabajo. Ya, perfecto. Y para la escala, para la cuarta escala, la escala de conducción, se analizaron a 275 sujetos y el primer factor que se analizó fue la relación del sujeto con los factores externos del tráfico. Y el segundo factor que se analizó fue la relación que tiene el sujeto con los otros usuarios, o sea, los otros automovilistas, y la referencia que se da con otros automovilistas, por ejemplo, si se pasa, se te adelanta, cosas así. Ya está, Kate. ¿Puedo interrumpir ahí? Sí, claro, profe. Uno dice, ¿qué tiene que ver la escala del estrés con, perdón, de la conducción con la clínica? Uno sepa nomás en su formación, después le va a llegar. Ustedes saben que una empresa, por ejemplo, que tiene un compromiso social y realmente así con la salud es Chacomer. Chacomer, por ejemplo, les paga hasta 10 consultas clínicas a sus funcionarios que tienen algún problema de salud mental. Hasta 10 consultas clínicas. Y tienen profesionales con los que trabaja. Yo le digo a ciencia cierta porque mi amigo y colega Santiago Volpe tiene pacientes que son de Chacomer y que Chacomer le desembolsa su consulta. Eh, Obviamente que vamos a tener todo tipo de pacientes, ¿verdad? Eh, y ellos pueden ser perfectamente los conductores de los vehículos. Entonces, esto para que sepan nomás que muchas veces uno no maneja, pero te llegan pacientes con ese nivel de estrés en esa área, ¿verdad? Así que esa es la tendencia hoy día, que muchas veces la organización con un compromiso social que tiene, le paga a sus funcionarios la consulta clínica, porque a mí no me sirve de nada un funcionario que tenga un cuadro depresivo, un cuadro de estrés, ¿sí? Un cuadro de ansiedad, porque no es productivo. Entonces van a tener, bueno, y eso en alianza se hace con una clínica donde hay varios profesionales o se hace con una persona que es de su misma congregación en este caso, ¿verdad? Y bueno, sí existen casos y son pacientes clínicos y las empresas le pagan sus consultas clínicas. Esto para que ustedes conozcan nomás que se da en el campo, en el área ya, y también en Paraguay es la tendencia ya hoy día. Puede seguir. Gracias por el aporte, profe. No, y ahora la Bien, compañera le va a hablar sobre las normas de corrección. ok. Si puedes pasar al siguiente. Bueno, así como No nuestro... se te escucha. ah, ahí está, perdón. Bueno, así como nuestro instrumento tiene en tres categorías diferentes, tiene pasos en los que una persona debe pensar para responder, tenemos también una serie de pasos para hacer la corrección y tener en cuenta las tres categorías. Antes que nada, tenemos que comprobar que se haya respondido correctamente. Eso quiere decir controlar todos los ítems, todas las respuestas que
después de contestar no, se haya pasado nomás al siguiente ítem, que después de contestar sí vaya seguido de la intensidad y de la afectación en el tiempo, y anular ya en ese momento todas las respuestas que se deban anular. Lo siguiente que tenemos que hacer es contar la cantidad de sí. Es simplemente mirar todas las veces que la persona respondió sí, independientemente de la intensidad o de la afectación que haya respondido después, y vamos a tener la puntuación de sí. El tercer paso es contar la cantidad de sí en A y P. Ahora sí tenemos que analizar todos los sí, si es que la persona en la parte de afectación respondió A o respondió P. Entonces sumamos A por un lado y P por otro lado. El cuarto paso es sumar los puntos de intensidad para A y P. Esto se refiere ya a la parte de la escala de tipo Likert de 0 a 3. Tenemos que ver, separar nuevamente todos los ítems de A, todos los ítems de P y sumar las puntuaciones. Las puntuaciones directamente se hace con los puntos, con los números que ya están. Por ejemplo, 0 es 0 puntos, 1 es 1 punto, 2 puntos y 3 es 3 puntos. Entonces vamos a tener dos puntuaciones de intensidad, una para A y una para P, que al final se van a sumar y eso van a ser nuestro puntaje bruto total. ¿Por qué nosotros no sumamos directamente toda la cantidad de sí y todas las intensidades? Porque justamente estos pasitos y los puntajes por separado de A y P, nosotros podemos comparar con el grupo normativo y tiene su propia interpretación. Ver el puntaje por separado de A, de P y el puntaje bruto total, o sea, los dos juntos. Bueno, un baremo es una tabla de cálculos o un conjunto de normas que establecen un conjunto de criterios para poder evaluar, por ejemplo, los aportes, daños y méritos que pueda aportar una persona o una institución. Entonces, teniendo en cuenta eso, les queremos mostrar nuestro baremo de todo lo. Acá, por ejemplo, están los baremos de nuestra escala. Ahí podemos ver la escala G, la escala A, la escala S y la escala C, y de cada costado vemos los niveles. Tenemos también el punto de corte, que serían los parámetros entre estrés bajo, medio y alto. Y un ejemplo sería que si yo, por ejemplo, hago esta escala, este test, y a mí me sale en la escala G 54, luego yo voy a mirar el centil 55 y eso me sale que yo tengo un estrés medio. Por ejemplo, ahí en los puntos de corte se puede apreciar eso. Eso. Ahora que la compañera nos explicó el tema de los baremos y nos mostró los puntos de corte, vamos a ver la hoja de respuestas para ver cómo se hace. Espera, acá Andrea, quiero que me coloque lo que Alejandra puso anteriormente. Una lámina atrás. Bueno, estamos 43 personas. Esto yo les pido que atiendan para su tesis, para su tesina. Una cosa es establecer los puntos de corte a partir de la puntuación media en el puntaje crudo, que normalmente la media, si ven ahí abajo, por ejemplo, la escala general, 51,5 se redondea a 52, ¿verdad? Entonces 52, voy a usar mi calculadora un segundito, 52 más, un segundito, más el desvío que es 16,3, ¿verdad? Sería más 16. Me da 68 para arriba. Ahora voy a borrar 52 menos 16 me da 36. Entonces, el rango que yo voy a observar va a ser desde 36 hasta cuánto dije, 68, ¿verdad? Sí. 68. Y en el medio va a estar el corte que va a ser 52, ¿sí? ¿Por qué no coincide? No coincide el percentil 50 que ustedes ven ahí, centil 50, con el valor 51 que debería ser la media, es porque la distribución está un poquitito sesgada.
que es lo que ya aprendieron ustedes en diseño estadístico. Está un chiqui sesgada, por eso no coincide con que sea 52, 51, pero está cerca. Si yo quiero establecer 4 niveles, dependiendo de lo que yo voy a evaluar o investigar, escuchen bien lo que le voy a decir. Una cosa es la evaluación psicológica, empleando los instrumentos para eso, y otra cosa es la investigación psicológica. Un profesional de la clínica, del área que sea, siempre tiene que estar investigando, y eso le va a ayudar a su formación profesional, siempre. Entonces, si yo quiero establecer 4 niveles, mis niveles van a ser, por ejemplo, del puntaje 0 al 35 en el nivel bajo. Por ejemplo, 36 al 51, normal inferior a la media. 52 a 68, normal superior a la media. Y 69 para arriba, nivel alto. ¿Y qué va a ser ponerle que el puntaje bajo? Va a ser ausencia, por ejemplo, de estrés. Normal inferior a la media va a ser, por ejemplo, estrés leve. Normal superior a la media, por ejemplo, va a ser estrés moderado. Y el nivel alto va a ser justamente un nivel alto o posible problema clínico. Eso sí, yo quiero establecer 4 niveles. La otra forma de establecer es como presentaron estas chicas, que está muy bien. Y está muy bien que lo hayan presentado así para que todos aprendamos esta mañana ellas qué hicieron. Ellas establecieron 3 niveles. ¿Y qué hicieron? Establecieron 33 percentiles para cada uno. Si ustedes ven ahí el percentil, va del percentil 5 hasta el 99, en la primera columna, centil. Entonces, ¿qué hicieron? Inteligentemente establecieron ellos 33 percentiles, porque son 99, pues. Entonces, el primer corte que el nivel bajo fueron del percentil 1 al 33. El percentil medio fueron del 34 al 66. Y el percentil alto fueron del 67 al 99. Entonces ustedes ven, en cada nivel ven 33 percentiles. Entonces depende mucho si yo quiero usar para evaluar o si yo quiero usar para investigar. Em, y entonces uno en base a eso va justamente realizando esos análisis de puntos de corte. Esto nomás les quiero mostrar que también se puede hacer esto, que no hace falta establecer 4 niveles, sino 3 niveles. Entonces uno justamente tiene otra forma también de trabajar. Esto para que los demás conozcan nomás que ustedes sí hicieron el trabajo, sí mostraron, y creo que no hicieron un énfasis en eso, pero sí hicieron el trabajo y sí lo mostraron, que para mí me parece súper pertinente, ¿verdad? Ahora sí puede seguir, Andrea. Gracias, profe. Vamos a ver primero, esta es la hoja de respuesta del instrumento. Como estaban comentando las compañeras, la diferencia entre las escalas son los constructos y los ítems que se tienen, pero la hoja de respuestas es la misma para todas y la forma de contestar es la misma para todas. Entonces, el primer paso era comprobar si es que todas las respuestas estaban bien. En este caso no hubo que anular ninguna respuesta. Y más abajo, esta hoja de respuestas ya trae los espacios para que se hagan los cálculos de manera manual. En el número de sí, hacia la izquierda, contamos en A 10 ítems, 10 veces que se respondió sí en A. En P, 15, y el total nos da 25. A la derecha tenemos la puntuación de intensidad. En A, las intensidades sumaron 27 y en P, 19. Entonces nuestro total, nuestro puntaje bruto total sería 46, y cuando lo ubicamos en el percentil ya lo ubicamos en el 40. Eso sería si se hace una corrección manual. Ahora vamos a mostrarles el Excel que tenemos preparado para la corrección automatizada. Bueno, en la fila 1 están todas las preguntas, tenemos los datos y los ítems en sí. Y en la fila 2 están las respuestas del sujeto de prueba, en este caso OS. En nuestras respuestas hay varias combinaciones que se pueden hacer.
en las respuestas que están correctas son 8 combinaciones. Entonces hacia la derecha, en esas filas que dicen sí, sí A, sí P, intensidad A, intensidad P, la fórmula que tienen esas filas son para codificar las respuestas. Por ejemplo, en sí, todas las combinaciones de respuestas en las que la persona pone sí, independientemente de la intensidad o de la afectación en el tiempo después, valen un punto. Para que se pueda sumar después la cantidad de sí y la cantidad de sí en A, sí, P. Entonces esta parte del Excel lo que hace es codificar para nosotros las respuestas que son palabras o oraciones, asignándoles un valor según lo que nosotros estamos queriendo sumar en el momento. Ahora hacia la izquierda tenemos ya los puntajes que a nosotros nos interesa para hacer la interpretación. Tenemos la frecuencia sí, la suma de todas las veces que la persona respondió que sí, 29 en este caso. Después la frecuencia de 100 A y la frecuencia de 100 P, 13 y 16. Más abajo tenemos lo que tiene que ver con intensidad. La puntuación de intensidad A, la suma dio en este caso 31, y la puntuación de intensidad P, la suma dio 16, y luego se suman esos dos puntajes para dar 47. Estos dos, en lo que está debajo de los datos que pueden ver, frecuencia de sí, puntuaciones, estos son los datos que a nosotros nos interesan, los que vamos a usar para la interpretación después, y lo que podemos ubicar en la tabla de baremos para ver el nivel de estrés. Okay. Y esto de la derecha son más que nada codificar las respuestas de las personas, de los sujetos, para que nos den números que nosotros podamos hacer los cálculos necesarios después. Eso sería todo por el Excel. Bueno. Ahora con todo lo que tenemos vamos a pasar a ver las normas de interpretación. Son un par de pasos para hacer el test en sí, para hacer la corrección y también son algunos pasos para poder hacer la interpretación. Primeramente vamos a comparar la frecuencia de sí con el grupo normativo. Esto es lo que yo les había explicado, que en la tabla de los resultados de los grupos normativos nosotros tenemos todas las medias y tenemos desvío estándar. Entonces nosotros podemos comparar el resultado que salió de la frecuencia de sí con la media que nos aparece en la tabla del grupo normativo correspondiente. Por ejemplo, en este caso vimos la planilla para la escala G. Entonces vamos a comparar con la columna donde están los resultados de la escala G. Ahí lo que vamos a ver es que si está cerca de la media, si es igual a la media, usando el desvío estándar podemos ver también si está dentro del rango normativo o si está por fuera, si está por debajo o está por arriba. Después vamos a analizar la afectación en el tiempo comparándolas entre sí y con el grupo normativo. Hay dos cosas que se pueden hacer con la afectación en el tiempo. Podemos comparar las respuestas, los puntajes de A y P de cada persona entre sí. Entonces vamos a ver si el puntaje de A, por ejemplo, es mucho mayor que el de P, o el de P es mucho mayor, o si son iguales. Y podemos comparar también, llevar estos resultados y comparar con la tabla del grupo normativo. Nuevamente vemos si están dentro de la media, están por arriba o por debajo. El punto 3 tiene que ver con el 2, es considerar la vigencia de los agentes estresantes. Esto ya es más fuera del lado matemático, si es que nosotros tenemos que analizar ya más, por ejemplo, para seguir una intervención psicológica, tenemos que ver si los agentes estresantes le afectan más a la persona en el presente o en el pasado. Si la puntuación de A, por ejemplo, es mucho mayor que la de P, le afectan todos estos agentes ahora mismo, tenemos que considerar eso para ver una intervención. El punto 4 es analizar la relevancia de los agentes y su posible jerarquización. Los compañeros habían explicado que tenemos temas dentro de cada escala. Por ejemplo, temas que en la escala A teníamos temas, por ejemplo, relacionados a la muerte de seres queridos, de familiares y compañeros. Y tenemos también factores para cada escala. Entonces nosotros tenemos que ver todas las respuestas de las personas, tenemos que ver cuáles son los agentes que estuvieron presentes en sus vidas y tenemos que ver a qué factores, a qué ítems se le dio mayor intensidad y qué factores son los que le siguen afectando. Entonces nosotros podemos hacer una jerarquización. Por ejemplo, en la escala G hay varios ítems que hablan sobre la situación económica. Si es que una persona
constantemente estos ítems, estos acontecimientos estuvieron presentes en su vida, tienen una intensidad, le puso por ejemplo 3 muchísimo, y le siguen afectando en la actualidad, en el presente, entonces probablemente estén bien alto en la jerarquización. Esos son los temas que tenemos que evaluar para la persona para una posible intervención. Y el último es ubicar a los individuos con su puntaje en la tabla de baremos. Eso es lo que ya había explicado la compañera. Nosotros vamos a sacar un puntaje bruto total y podemos ubicar en la tabla de baremos. Miramos la columna, de qué test estamos hablando, de qué escala. Vamos a ubicar su puntaje y vamos a ver a qué sentir le corresponde. Y en los segundos puntos de corte vamos a ver su nivel de estrés. Teniendo todos estos puntos en cuenta, todo lo que se debe mirar a la hora de hacer la interpretación y sacar los resultados de cada sujeto, nosotros elaboramos 4 informes de 4 sujetos diferentes, uno para cada escala, que le voy a pasar a la compañera para que lea. Bueno, como ella dijo, nosotros nos aventuramos a realizar el test para tener una idea de cómo son los informes. Entonces yo les voy a estar leyendo los resultados que nos salieron a nosotros. En la escala EAEG, por ejemplo, el resultado sería: la frecuencia de las situaciones estresantes en la vida del sujeto se encuentra dentro del rango normal y no presenta diferencias significativas. No se muestra discriminación entre afectación presente o pasada, siendo las dos frecuencias iguales. En cuanto a la jerarquización de las situaciones estresantes, predomina la afectación de los ítems que hacen referencia a la situación económica, seguida de situaciones laborales y académicas. El puntaje bruto total del instrumento aplicado suma 46, lo que lo ubicaría al sujeto dentro del centil 40, lo cual se encuentra por debajo de la media, pero dentro del rango promedio. Los resultados indican un nivel medio de estrés general. En la escala EA, el resultado que salió fue: la frecuencia de situaciones estresantes en la vida del sujeto se encuentra dentro del rango normal y no presenta diferencia significativa. Se muestra una clara discriminación entre afectación presente y pasada, siendo la frecuencia de la última mayor. En cuanto a la jerarquización de las situaciones estresantes, predomina la afectación de los ítems que hacen referencia a la jubilación, el trabajo o responsabilidades, la soledad y la muerte, y la salud propia, en ese orden. El puntaje bruto total de este instrumento aplicado suma 26, lo que ubicaría al sujeto dentro del centil 5, lo cual se encuentra muy por debajo de la media. Los resultados indican un nivel bajo de estrés general. En la escala EAS, el resultado es: la frecuencia de situaciones estresantes en la vida del sujeto se encuentra dentro del rango normal y no presenta diferencias significativas con la media. Se muestra una discriminación entre afectación presente o pasada, siendo la primera mayor que la segunda. En cuanto a la jerarquización de las situaciones estresantes, predomina la afectación de los ítems acerca de situaciones donde los factores estresantes van ligados a otras personas, seguidas de la afectación por situaciones donde la conducción se dificulta o se complica debido a factores externos. El puntaje bruto total del instrumento suma 25, lo que lo ubicaría dentro del centil 15, lo cual se encuentra por debajo de la media. Los resultados indican un nivel bajo de estrés general. Y por último, en la escala EAS, el resultado sería: la frecuencia de situaciones estresantes en la vida del sujeto se encuentran dentro del rango normal. Se encuentra una clara discriminación entre afectación presente y pasada, siendo la frecuencia de la última mucho menor. En cuanto a la jerarquización de las situaciones estresantes, predomina la afectación de los ítems que hacen referencia a la jubilación, el trabajo o responsabilidades, la soledad, la muerte y la propia salud, en ese orden. El puntaje bruto del instrumento aplicado suma 40, lo que ubicaría al sujeto dentro del centil 25, lo cual se encuentra por debajo de la media. Los resultados indican un nivel bajo de estrés general. Y acá realizamos unas cuantas preguntas para ustedes. Bueno, yo les voy a estar preguntando, no sé si todos están prestando atención. La primera pregunta que queremos hacerles al curso es: ¿cuántas escalas forman parte del instrumento? Si es que alguien puede responder.
4, súper Vane. Súper Luján, 4. Excelente. La segunda pregunta es, ¿cuántos factores tiene la escala del estrés sociolaboral? Que eso había explicado Mauri. 3. Sí, 3 era. Muy bien, Julie. Excelente, le prestaron atención. La pregunta número 3 es, ¿quiénes son los autores del instrumento? Que es lo que expliqué y explicó Jime también al comienzo. José Seara y Manuela Mielgo. Muy Súper, bien. wow, qué gusto. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Cuál es el tiempo de aplicación que se les da que se le da a los sujetos para realizar? 20 minutos. 20 minutos. Excelente. Pregunta número 5. ¿Cuál fue el rango de edad de la escala de apreciación en ancianos? A partir de 65 años. 66 a 85 años puede ser. Sí, súper. Sí. Ese fue el más exacto. 66. Qué gusto de nuestros alumnos. Ah, En la pregunta número 6. ¿Cuáles son las categorías o parámetros de las respuestas? Presencia, intensidad y... No me acuerdo la... ¿Alguien Si quiere sí, poner? algo está dando o no. La vigencia. Ya, la vigencia, excelente. Súper bien explicado. En la pregunta número 7. En la escala de quién se basaron para crear el instrumento. ¿De quiénes? Habían dos escalas en las cuales se basaron. muy Y bien, Villa. dice Holmes y Rae. Súper. Y falta una que es, voy a decir no. Ahí dijo Nati. Richard Lazarus, sí, Nati, excelente. Qué gusto. Y la pregunta número 8, ¿sobre qué temática se trata la escala de apreciación del estrés general? ¿Sobre qué temáticas? Sobre la economía, el trabajo y familiares podría ser. Sí. Bueno. Sí, súper. Familiares enfermos, algo así era. Súper, qué gusto. Sí. Bueno, eso es todo, compañeros. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacernos a nosotros. Estamos abiertos a responderlas sin problema. No sé si surgió alguna pregunta en el chat. De Ya se momento me no. respondieron todas. Una sola pregunta hace rato. Súper. Si tienen alguna pregunta más, estamos aquí. ¿No? O si el profe quiere preguntarnos algo. Exacto. No, quisiera dar la evolución, que para mí es muy importante, ¿verdad? Si es Sí. que se puede. Sí, profe. Em, Voy a tratar de ser locuaz y breve porque dormí poco, estuve toda la madrugada, otra mamá que está enferma en IPS, ¿verdad? Y entonces intento estar lo más lúcido posible porque ustedes se merecen, ¿verdad? A ver un poco, tomé acá algo breve, nomás que yo considero central, considero. Yo no conozco la personalidad de cada una de ustedes, pero lo que yo observé es dos cuestiones acá, ¿verdad? Uno, que la gente, los demás compañeros no conocen este instrumento, sí, ahora ya lo conocen, ¿verdad? Pero para presentarlo era muy complejo. Este es uno de los tres así en lo que tiene que ver con la aplicación, la corrección y la interpretación. Probablemente es uno de los más complicados para presentar. Y, y ustedes lo hicieron así tan fácil, parece, ¿verdad? Como ustedes lo presentaron. Pero para poder entender así, para poder entender a la hora que por primera vez que lees el manual, así, súper complicado, ¿eh? Y lo hicieron tan sencillo, ¿verdad? Eh, Eso tenés que tener capacidad para hacer eso. Y lo otro es, repito, yo no conozco la personalidad de cada uno de ustedes, pero
lo que yo veo es la seriedad con la cual tomaron la presentación de este instrumento, ¿verdad? Así con mucha seriedad, y eso habla, eh, denota una conducta de compromiso hacia la formación profesional. Con esa seriedad uno tiene que comportarse profesionalmente y denota un compromiso hacia la formación profesional, la seriedad con la cual presentaron. Eh, una vez me iban a contratar a mí en un lugar y yo quería hablar de mí, ¿verdad? Me dijeron, no te vas a preocupar, tu trabajo te antecede. Entonces, eh, el trabajo que realizaba yo ya me antecedía a mí como persona. Y lo mismo le digo a ustedes, ¿verdad? Yo no la conozco a ustedes, a ninguna no la conozco, pero el trabajo que realizaban le antecede. Y denota mucho con eso que le quiero decir, eh, que el grupo en realidad tiene insumo. Hay material en este grupo y en este curso con el cual trabajar, pulir y hacer buenos profesionales con ustedes. Tienen mucha capacidad. Enfóquense siempre en lo técnico, no en todos los detalles así, en lo técnico. Eso es lo que tengo para decirle, ¿verdad? El trabajo denota la personalidad de ustedes, se ve seriedad en esto, ¿verdad? Y bueno, acá está un producto de lo que son capaces de hacer, ¿verdad? Quisiera que por favor les pido que hablen un poco cada uno de ustedes sobre el instrumento, sobre el trabajo, sobre lo que aprendieron del constructo, de la psicopatología, de la parte de investigación, de psicometría, que compartan con el grupo antes de cerrar, por favor. Jimena, comenzás vos. Sí. Nada, comentar un poco la experiencia de trabajar normalmente en un informe, digamos, de lo que es un instrumento, ¿verdad? Para mí, con toda esta situación, ¿verdad? Que estamos viviendo, un poco la distancia, todas esas cuestiones, ¿verdad? De repente es como que añoro un poco esa sensación de estudiante, digamos, ¿verdad? Entonces, trabajar nuevamente en este trabajo, ¿verdad? De ponernos a informarnos, de reunirnos para ver el instrumento, de ver cómo mejorar el trabajo, de qué información podemos conseguir extra, es como que me trajo otra vez a esa situación que de repente da tanto gusto de estudiante, ¿verdad? De aprender cosas nuevas y de entender, de enfrentarnos a esa situación de que la primera vez que vimos, por ejemplo, el trabajo, no entendíamos muchas cosas y vernos ahora en la situación de que, digamos, que podemos decir que casi un 100% podemos comprender y entender, ¿verdad? Este trabajo, ¿verdad? Es una linda sensación realmente. Bueno, yo también creo que aprendí mucho sobre investigación, sobre psicometría, sobre todo, creo. Y la verdad que fue un poco complicado al inicio porque primero luego no comprendíamos muy bien sobre lo que trataba y también porque la información que había sobre el manual era muy limitada y por eso tuvimos que buscar mucho también, aparte del manual, claro, ¿verdad? Pero fue muy interesante también el proceso de buscar la información, todo eso. Estuvimos excavando por todos lados, Mauricio, ahí como te que quiero decir. interrumpir, ¿verdad? Vos sabés que a veces vos te vas y pagas $40, $80, $120 para poner un instrumento en ediciones técnicas para vaya a comprar y de repente el instrumento tiene mucho contenido en la parte psicométrica, estadística, metodológica, pero casi nada de cómo surgió la teoría, en qué se basaron, ¿verdad? De dónde viene, eh, cómo se desarrollaron los subsistemas, las subteorías, nada, ¿verdad? Y hay veces que te sucede todo lo contrario. Tres cuartas partes o la mitad del manual es puro teoría. Y así casi nada de información psicométrica, lo más básico. Entonces,
eso que tocaste, por ejemplo, Mauricio, es importante porque vos pues vas a evaluar, ¿verdad? Y decir, pero la pucha, acabo de pagar $80 por un instrumento y este instrumento me cita, me refiere básicamente todo lo psicométrico. Pero en lo que tiene que ver con el paradigma con el cual se trabajó, la teoría, los autores, cuáles fueron las primeras versiones que se elaboraron, con qué, por ejemplo, se tomó en cuenta, qué instrumento para poder un poco tener de base para el desarrollo de este instrumento, eh, no te dicen nada. Entonces lo que decís, Mauricio, es sumamente pertinente, les va a pasar como profesionales. Entonces, no basta con que vos recibas el manual. A propósito, luego yo le hago eso, ¿verdad? Sino para que se den cuenta de que muchas veces, por más de que sea un manual de T adiciones o de PAI 2, no está lo suficientemente desarrollado el manual, te queda a vos profundizar como para que vos tengas elementos a la hora de evaluar, ¿verdad? Y hacer un informe psicológico. Entonces está súper pertinente lo que dijiste y me encanta y ojalá que el resto escuche eso, ¿verdad? Pueden seguir Alejandra, Andrea, Catherine. Gracias, profe. A mí, por ejemplo, desde que vi que este era nuestro tema, me pareció muy interesante y me causó mucha curiosidad porque el estrés es algo que yo creo que absolutamente todos estamos pasando en mayor o menor medida en estas situaciones, sea la pandemia, sea los desastres a nivel país que pasan, por ejemplo, los incendios o la inseguridad. Entonces, el hecho de saber cómo funciona, cómo proviene, de dónde empezó, quiénes fueron los primeros que realmente sentaron cabeza y dijeron, este tema es importante y este tema puede aportar para la sociedad, me pareció sumamente curioso. Entonces, como Mauri dijo, no teníamos mucha información, pero el tema es interesante, entonces nos rebuscamos todo lo que pudimos. Y la verdad que fue bastante, como les digo, costó un poco, pero valió la pena, porque como les digo, no, nos quedamos con conocimiento de cosas contemporáneas que están pasando y no solo nos sirve como para aprender a qué hacer en un futuro ejerciendo, sino que también nos ayuda a comprendernos a nosotros y qué nos está pasando ahora mismo como sociedad y nos ayuda a crecer como personas también. Porque nosotros al saber, yo estoy estresada, bueno, ¿qué me estresa? ¿Cómo pasa? ¿Cuál es mi nivel de estrés? ¿Y cómo puedo mejorar eso? ¿Y cómo puedo ayudarme a mí misma a estar mejor? Eso también va a ayudarme a mí como ciudadana y como futura psicóloga, creo. Hay algo que se le denomina el deonto. ¿Ya dieron en ética? ¿Qué cosa? No se escuchó bien. El deontos. ¿Ya dieron en ética eso? Sí, creo. Era el deontos. A mí no se me viene, profe. No, Eh, Nosotros teníamos una materia que se llamaba deontología, no se llamaba ética. Y deontología tiene que ver con lo que vos estás diciendo, Alejandra. Hay un deber. Yo intento hablar más allá de lo profesional también como persona, como humano, ser humano. Hay un deber. El deonto tiene que ver con la conducta que tiene que tener una persona, sí, en base a ciertos principios, ciertos valores, ¿verdad? El deber ser significa. Eso es el deontos. Entonces, Ale como futura profesional, ¿qué se espera? Que con estos instrumentos que vamos aprendiendo vayamos conociendo constructos que tienen que ver con la clínica y con la autoaplicación o la aplicación a otras personas, uno vaya formándose y conociendo justamente en qué nivel está de ese constructo o en qué nivel está la persona que está a mi lado en ese constructo, ¿sí? En mi trabajo, en mi casa, en mi círculo, ¿verdad? Entonces, uno se va formando y va conociendo los límites del deber ser. ¿Qué, ¿Qué es el deber ser? Lo que se espera de una estudiante de psicología. No solamente hay un compromiso de parte del profesional ya hecho, sino también del estudiante, de lo que se espera de uno. Entonces, en la medida que vas primer curso, segundo curso, tercer curso, hay una cuestión de un deber ser. Yo a este curso, tercer curso, cuarto curso, yo ya tengo que
tener cierto nivel de conocer al menos mi conflicto. No quizás ya curarme, sino si no puedo tratarme porque eso lleva dinero, por lo menos conocer mis conflictos. Segundo paso, aceptar mis conflictos o llegar a un nivel del constructo de conocimiento que estamos nosotros desarrollando, ¿verdad? Y entonces eso va a hacer que yo también crezca como persona y yo crezca como profesional y esté en la medida de las expectativas de las demás personas. Entonces, más allá de que es conmigo el compromiso, ¿verdad? Pero siempre se espera más de un estudiante de psicología y siempre se espera más de un profesional de psicología. Entonces, es pertinente lo que estás diciendo justamente en este mundo actual que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, es un pequeño aporte nomás que hice. Puedes seguir, Andrea, o si no, Catherine. Yo creo que lo que podemos resaltar en nuestra experiencia es la preocupación que teníamos por que llegue a los compañeros cómo responder el test. Eso muchísimas veces hablamos entre nosotros que teníamos que explicar bien, que tenemos que preparar una imagen otra vez con instrucciones, que podemos mandar un audio al grupo para que salgan en serio buenos resultados, que no estemos anulando respuestas, por ejemplo, porque eso va a afectar después a la fiabilidad, a la validez. Y eso. Y me parece muy interesante justamente que sea complicado en responder, hacer la corrección y la interpretación. Me parece que le da lo interesante también a nuestro test, que en la interpretación haya capaz nosotros no vamos a poder hacer eso con todos los compañeros, que nosotros con el Excel podemos sacar su puntaje y poner en la tabla de baremos, pero todos los pasos de la interpretación en realidad están muy buenos para sacar un informe final. Todas las cosas que uno puede sacar de un instrumento, todos los puntajes y todas las consideraciones, por ejemplo, la jerarquización. Esa parte yo rescato que estuvo muy interesante. Y te da un plus. Te da un plus a la hora de hacer hablar la conducta. A la hora del informe psicológico, tenés más elementos con los cuales hacer hablar tu informe. Eso te da, y por eso es importante lo que mencionas, que debía explicarse bien la parte de la aplicación del test, como para que ustedes tengan respuestas lo más precisa posible para hacer el informe en forma válida. Entonces, ese punto es fundamental. Eso yo ya resalté al comienzo y por eso es bueno que lo, que lo menciones, ¿verdad? Catherine. Y bueno, realmente nada más que agregar de todo lo que ya dijeron mis compañeros, que sí, a medida que nosotros íbamos investigando más y leyendo más, era como que se hacía más interesante realmente este test, como dijo Ale, que es también o sea, que pensamos nosotros como que el estrés en este momento es como un fenómeno súper conocido, súper famoso, como dije al comienzo en la introducción también. Entonces, más con todo el tema de la pandemia, con todo el tema del encierro, con el trabajo, ¿verdad? Y nos pareció muy interesante que poder transmitir también eso a los compañeros. Y por eso es que como que se nos hizo muy interesante y no sé si realmente se pudo transmitir bien como queríamos, pero esa era nuestra finalidad, que se pueda entender así como nosotros lo entendimos y como a nosotros nos interesó, ¿verdad? Y también la parte que dijo Andrea, que estamos también pensando bastante toda esta semana de cómo vamos a hacer que los compañeros realmente puedan completar bien el test, siendo que era un poco complicado. Y no sé, me parece que se llegó a eso, cumplimos eso, ese objetivo de que se entendió bien y creo que eso es bastante favorable, ¿verdad? Así que eso, ¿verdad? Que yo creo que es una herramienta muy importante este test. A mí personalmente también al investigar los antecedentes, el tema de Lazarus, de Holmes, eso me interesó muchísimo, ¿verdad? Ese test de Holmes y Rae. Por ejemplo, ya, como decíamos con Andrea, ya queremos aplicar ahora también ese test. Porque era súper interesante, ¿verdad? El de los ítems y de los puntos. Y eso, nada más que eso. Mi apreciación es que llegó la parte de la explicación y que se comprendió la parte de la aplicación del test. Mi apreciación. Yo justamente me preguntaba así, dije, bueno, qué gran desafío que es para este grupo ver cómo van a armar esa parte.
Estaba así yo un poco ansioso respecto a cómo iban a armar esa parte, ¿verdad? Y yo creo que cumplieron con creces, ¿verdad? Porque así de claro como explicaron a mí, me parece, me aprecio que llegó, ¿verdad? Sí es probablemente el test más complejo en lo que tiene que ver con la aplicación que vamos a desarrollar. Bueno, hasta ahí yo llego. No sé si alguien quiere hacer un comentario y cerramos. ¿Alguna de las que están presentes? Y yo le quiero agradecer a los compañeros por estar acá, por apoyarnos desde que prendimos las cámaras. Y a vos también, profesor, por todo. Por el conocimiento y por los consejos y por todo. Nada más que eso. ¿Quién le ayudó para esta parte de mis auxiliares? El profe Jesús. Él se reunió el lunes que teníamos que reunirnos contigo. Ujú. Al instante él ya nos dijo que podía, si es que uno iba a poder. Sí, un capo. Sí, un capo. Él se dedica en la parte, tiene una formación muy científica, él es psicoterapeuta, pero él se dedica, tiene trabajo científico hecho. Él es muy buen científico. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? Mara, Magalí, Lucero, Lara, para poder un poco cerrar. Néstor Funes, Shirley, Luján. Si cerramos la presentación de hoy. Sí, no, de felicitarle a los compañeros porque estuvieron excelentes, la verdad. Le tocó un test muy complicado, Mm, pero lo hicieron tan natural que se comprenda tan rápido. tal Pasó cual. súper rápido otra vez en la hora. No, yo al menos en ningún momento me aburrí, estuve así súper pendiente y creo que demostraron que son capaces y que todos somos capaces porque todos los que ya pasamos por esta exposición creo que como que el nivel siempre se mantuvo alto desde un principio y muchas felicidades a los compañeros. Ahora sí ya pueden disfrutar y estar tranquilos. Muchas Gracias, gracias. Mara. Ahora vamos a Gracias. corregir todas las escalas de todos los compañeros. Gracias, Mara. Gracias. Así tal cual dijo. Hicieron natural algo que en los papeles era complicado. En los Sí, papeles, profe, y lo hicieron natural. inclusive Sí. yo cuando supe que los compañeros iban a presentar este test, ya se notaba lo que iba a ser complicado. Y yo dije, Dios mío, será, yo decía, voy a dejar mi limpieza para poder atenderles, pero tenía que limpiar igual. Igual mientras estaba limpiando y no podía ver los materiales, yo entendía, o sea, realmente explicaban tan bien que yo decía, no voy a poder aprender, dije yo, ahora porque estaba limpiando así, pero no, o sea, realmente lo explicaban de una forma que sí, que llegó realmente y eso se rescata, como dijo el profe, no es, esto es para no decir un don, ¿verdad? Se notó la práctica por lo menos y fue muy bueno. Gracias, chicas. Gracias, Luján. Gracias, chicos. Realmente hicieron un serio, impecable trabajo. Eh, Aprendimos una mañana más de un sábado. Aprendimos un poco más de ciencia, un poco más de un constructo más psicológico, clínico, que a eso nos dedicamos, ¿verdad? Y desarrollamos un poco más lo que tiene que ver con nuestra formación para la profesión. Que tengan un buen resto de fin de semana y gracias por todo estar esperando los próximos días los materiales. Que pasen Gracias. bien. Gracias, Muchas profe. gracias. Igualmente. Feliz fin de semana a todos. Vamos a volver a mandar esa plantilla que dice van en el chat. Última cosita. No se preocupen. Gracias. Gracias, Guilla. A esta hora ya tiro telerupa. Ahora yo estoy pensando ya en que voy a desayunar, ¿no? Volver a dormir, lo que te digo ahora. Un poco. Gracias, compañero.